Ah, que Me recuperé de la tos y del asco y de la diarrea, pero puta madre que creo que me la contagiaron de nuevo. Me lleva el pinche carajo. Ah, ok, aquí está la pinche parte. Lo bueno es de que tengo herramienta a la mano, así que esto se va a pasar rápido y lo voy a olvidar rápidamente. Y no mamen, no sé si tengo que decirlo, pero en la madre de que esto no es para menores de 18. ¿Entendieron? Lleva el carajo. Ah, ah, ay, qué pinche asco. ¿Recuerdan lo que les dije de que iba a tener una maratón o algo así? Olvídenlo. Pinche olvídenlo. Necesito una semana para recuperarme de esta chingadera. Entiéndalo, no me gusta el yaoi. Me es perturbador. Ok, pues aquí está. Y no mamen, no entren si son menores de 18 años. Y no me mamen de que están aprendiendo malas palabras de mí porque ya a esta edad, ya en estos años, los pinches morritos ya saben más groserías que yo. Y nomás estoy advirtiendo porque... blah, porque, no sé, la ley lo estipula o algo así. Sí, bueno, aquí está su sexo gay. Hace muchísimos años, una bella historia de amor llegaba a su fin. Una historia en la que dos amantes juraron volver a encontrarse aún después de la muerte. Las personas pensarían que eso era algo ridículo, que las historias de amor así, con tanta intensidad, no existen en la realidad, que el destino no existe, que dos almas enamoradas no pueden volver a encontrarse. Eso es lógico, ¿no? Pues la verdad es que a veces nos equivocamos. El aire de aquella habitación se sentía pesado, condensado, insuficiente, y las sensaciones que flotaban en el aire podían llenar un mar. No era algo que hubiesen planeado. Pero bien dicen que a veces las cosas suceden de pronto, son las mejores, y estaban a punto de comprobarlo. La vista de Guillermo se sentía nublada, y no se podría decir que fuera por el deseo, y no es que no deseara a ese perfecto chico que le sonreía adorablemente y nervioso frente a él. Pero es que el miedo que sentía no era normal. Su vista estaba nublada, pero era más que todo por los nervios. Y es que, aunque pudiera parecer extraño, en un chico de 21 años, Guillermo jamás había estado íntimamente con nadie. Nunca. Ni con una mujer, y muchísimo menos con un hombre. Salió con esa única chica a quien jamás vio como algo más que una amiga. Era eso simplemente. Una amiga a la que llamaba novia. Nunca estuvieron ni cerca de llevar su relación a un plano más íntimo. No se podía decir que Samuel, con su vasta experiencia en esos asuntos, estuviera mejor. Era difícil incluso para él reconocerlo.
pero también se encontraba nervioso, y muchísimo. Tantas y tan distintas personas habían pasado por su cama, tantas, pero con una misma cosa en común. No había sentido absolutamente nada por ellas, al menos nada que no fuera simple placer carnal. Pero esta vez era diferente. Era muy, muy diferente. Su pecho dolía, en una mezcla de nerviosismo, ansiedad y anticipación. Mucha anticipación de lo que estaba por suceder. No era un dolor desagradable a pesar de todo. Era de esas sensaciones que molestan, pero agradan. Era la primera vez que luchaba contra su propia conciencia por decidir si aquello era lo correcto, al menos en ese momento. No era demasiado pronto. ¿Estaría Guillermo listo para llevar la relación a ese nivel? No lo sabía y vaya que estaba luchando consigo mismo y su maldita perversión para no desvestirlo a jalones, separar sus piernas con violencia y embestir contra ese adorable ángel que se encontraba bajo de él y que tenía en su rostro la más perfecta expresión. Pero por supuesto que no podía hacer algo así. No con Guillermo. A él lo quería. No sabía cómo, desde cuándo o por qué. Pero sentía que ese chico, mucho más de lo que hubiese sentido por cualquier otra persona en su vida. Y eso, que no era poco, bastaba para saber que jamás se atrevería a dañarlo. Samuel se encontraba tumbado en la cama, de espalda al colchón, mientras su pecho subía y bajaba frenéticamente a causa de su respiración acelerada. Sus ojos estaban completamente abiertos y, muy a pesar de los nervios, los mantenía fijos en Samuel y cada uno de sus movimientos. Sus manos estaban apuñaladas a cada lado de su cuerpo, sujetando firmemente las mantas entre sus dedos. Sus nudillos estaban prácticamente blancos. Parecía que más que caricias estaba esperando un golpe, y vaya que se sentía estúpido y avergonzado por tener aquella actitud. Pero no podía evitarlo. Samuel imponía, y aún más si se encontraba justamente encima de él y sin camisa. Luchaba por no bajar un poco la mirada hasta su abdomen, y es que sabía que verlo lo pondría aún más nervioso. ¿Por qué era tan perfecto? ¿Por qué ahora él estaba sintiendo tanta inseguridad? Jamás se había sentido así. Pero también es verdad que jamás había estado desnudo frente de un hombre. Samuel era inteligente, y sus ya varios años de experiencias sexuales le habían valido el saber distinguir cada una de las diferentes actitudes de sus compañeros de cama. Guillermo no era solo eso, obviamente, pero aún así lo sabía. Estaba muerto de miedo. En un intento por calmar sus nervios un poco, se inclinó sobre él, muy cerca de su oído. ¿Estás bien? Trataba de mantener su voz lo más tranquila posible. Quería transmitirle seguridad. Si él también se permitía estallar en nerviosismo, aquello se volvería un caos. Sí. Fue lo único que pudo salir de los labios de Guillermo.
mientras se removía un poco debajo de Samuel, posando su mirada en algún punto perdido en el techo, tratando que su tartamudeo no lo delatara. Demasiado tarde. Esto no tiene que pasar hoy, ¿sabes? Tenemos toda una vida. La sola imagen de aquellas palabras vino a la mente de Guillermo de una forma inmediata, haciéndolo sonreír, de una forma tonta en la que sonríen los enamorados. Toda una vida. Ni siquiera podía imaginarse que hubiese algo mejor que pasar toda una vida con Samuel. Yo quiero que esto pase hoy. Sus palabras salieron con firmeza y convicción. Y es que no había lugar para dudas tontas. Quería a Samuel, más de lo que imaginó querer a alguien, más de lo que hubiera creído posible. La sensación que quemaba su pecho era completamente nueva para él, pero estaba completamente seguro que era lo más intenso que hubiese experimentado jamás, y eso le valía para saber que quería eso, y lo quería en ese momento. Samuel suspiró largamente. Estaba deseando que respondieras eso. En un acto de temeraria valentía, Guillermo giró repentinamente. Prácticamente estrelló la espalda de Samuel contra el colchón, para quedar sentado encima de él, sobre sus piernas. Los ojos de Samuel estaban clavados en él, esperando por cualquier cosa que estuviese a punto de hacer. Pudo ver cómo las manos de Guillermo se posaban lentamente en el borde interior de su camisa, tomándola con manos temblorosas, para después deslizarla torpe y nerviosamente por su torso hasta sacarla por su cabeza. Lo que estaba viendo Samuel lo tenía aturdido y sin aliento. No cabe duda que Samuel había visto una cantidad innumerable y prácticamente obscena de cuerpos desnudos, pero nada se comparaba con la perfecta imagen que tenía frente a él. Frente a él estaba ese bello chico, enrojecido hasta las orejas, respirando agitadamente y con el cabello adorablemente desordenado y revuelto. Y su cuerpo era lo más perfecto que Samuel hubiese visto. Era completamente diferente al suyo. No tenía estos músculos marcados que él tenía por horas en el gimnasio, pero aún así era firme. Y aunque no lo había tocado, su piel pálida debía de ser seguramente lo más tibio, cálido y suave que sus manos hubiesen tocado. Casi sentía que no tenía el derecho de tocarlo. Él con esas manos que habían tocado y hecho tantas cosas que ahora le avergonzaban admitir. Samuel se sentó en la cama, quedando frente a frente con Guillermo, quien quedó con sus piernas firmemente envueltas en su cintura. Cuando entraron a la habitación, no se habían molestado en encender la luz. Claro está, no era algo necesario. Así que ahora la tenue luz de la lámpara servía para lograr en aquella habitación un ambiente más íntimo. Uno en el que únicamente ellos dos existían. Ellos y esas ganas enormes de devorarse a besos.
sus frentes unidas, sus respiraciones agitadas al mismo ritmo, y esos golpes en el pecho eran la mejor sensación del mundo, y lo estaban viviendo juntos. Ya no había un espacio personal. Se encontraban inmersos en la misma burbuja, respirando el mismo aire y envueltos en la mayor cursilería. Las manos de Samuel pasaron por la espalda de Guillermo, haciéndolo dar un ligero salto. Y es que la piel de Guillermo era tan cálida, justamente como él imaginaba, y él era tan frío. Aún así sentían que estaban hechos el uno para el otro, para quererse, para protegerse, para ser sostenidos por los brazos del otro. Se separaron solo un poco para poder mirarse a los ojos, y se perdieron, como siempre, como había sucedido aquella primera vez en la que tocaron juntos aquella hermosa melodía. En ese momento no lo sabían, pero quizá ese instante fue en el que algo en el interior de ambos hizo clic, y ya no había marcha atrás para esos sentimientos. Se habían enamorado mucho antes de poder admitirlo. De hecho, mucho antes de darse cuenta. Guillermo pasó sus manos por el cuello de Samuel, enredando los dedos en su cabello. ¡Qué sensación tan maravillosa! Y sus labios se unieron nuevamente. Y es que estaban hechos para eso. No cabía la menor duda. Los movimientos suaves empezaron a volverse intensos, y en un momento parecía que todo se había descontrolado. Las manos de Samuel se paseaban de forma lenta por la espalda de Guillermo, trazando líneas y figuras imaginarias, logrando en varios entresentimientos y largos suspiros que se ahogaban en su boca. La posición de sus cuerpos fue cambiando lentamente, de forma sutil, y nuevamente Samuel se encontraba encima del cuerpo de Guillermo. Sus torsos se rozaban, y aquella era una sensación que electrizaba sus cuerpos de una manera tal que solo hacía falta eso para tenerlos al límite. Pero faltaba mucho menos aún. Sin cortar los besos por un segundo, la mano de Samuel se aventuró a ir un poco más abajo, hasta llegar al botón del pantalón de Guillermo e intentar liberar esa presión que ya se dejaba sentir en ambos. Los leves roces de sus cuerpos habían sido suficientes para que la ropa ya se sintiera terriblemente molesta y estorbosa. Y es que era lógico. Aquello estaba tan lleno de sentimientos que era intenso, muy intenso. Aunque lo que habían hecho era prácticamente mínimo. Mientras Guillermo respiraba de forma entrecortada, Samuel se separó de sus labios, que ahora estaban aún más enrojecidos e hinchados por los besos. Ante un gesto de ligera molestia por parte de Guillermo, para quien era una tortura no seguir probando esos dulces labios, Samuel empezó a bajar, trazando un camino de besos por el pecho de Guillermo, quien inocentemente no se esperaba eso.
pues un estremecimiento sorpresa le recorrió desde los pies hasta la punta del cabello. Aquello había provocado en Samuel una sonrisilla tonta. Subió nuevamente a sus labios, capturándolos con impaciencia. La pasión que contenía aquel beso los estaba haciendo temblar. Te deseo. Si alguien hubiera visto el rostro de Samuel al escuchar aquellas palabras salir de la boca de Guillermo, hubiese tomado una fotografía o hubiese muerto de risa. Aquello era sorpresa total, y es que ni siquiera Guillermo sabía dónde había sacado esas palabras. Se desconocía a sí mismo en esos momentos, y cuando la cordura a él llegó, una oleada de vergüenza le pegó justo en la frente. Cubrió su rostro inmediatamente y posiblemente no se quitaría las manos jamás. O eso sentía. Yo también te deseo, mi amor. Mi amor. Él le había dicho mi amor, y Guillermo no podía creer que ahora él era el amor de alguien, y no de cualquiera, de Samuel. Luchando contra su vergüenza, quitó las manos de su rostro para clavar su mirada nerviosa y con deseo en el rostro perfecto de su novio, en el que se dibujó una preciosa y sincera sonrisa. Samuel volvió a lo suyo, dibujando un camino imaginario de besos por el pecho de Guillermo, pasando a un lado de sus pezones, en los que de hecho no se detuvo más de lo necesario, aunque los pocos segundos que estuvo en esa parte fueron suficientes para tener a Guillermo al borde de los gritos. Mordía sus labios con tanta fuerza que casi podía sentir el gusto a sangre, pero no podía permitirse hacer esos vergonzosos sonidos. Aunque cuando Miguel llegó con sus labios justo al borde de su pantalón y empezó a dejar suaves besos en su vientre, justo alrededor de su ombligo, Guillermo dejó escapar un sonoro gemido, del cual de seguro daba a enterar a medio Londres. Samuel claramente había encontrado uno de sus puntos sensibles. ¡Mierda! Lo que Guillermo estaba sintiendo verdaderamente superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Todo era más intenso, con más sensaciones de las que creyó tener. Sentía calambres ligeros y ligeros espasmos entre las partes de su cuerpo, de las cuales ni siquiera tenía conciencia, y eso era fascinante. ¿Todo bien? La mirada de Samuel se elevó por encima del vientre de Guillermo, para encontrarse con esa expresión que él deseaba guardar para siempre en su memoria. Ojos cerrados, labios entreabiertos, y balbuceando a saber Dios qué incoherencias. Guillermo no pudo más que emitir varios sonidos sin sentido. Cariño, aún no te he hecho nada, así que contrólate. Y mientras Samuel decía aquello, casi pudo escuchar el clic en su cabeza. Eso no era normal. Guillermo estaba prácticamente en el éxtasis,
y él con trabajos lo había tocado ligeramente. Aquello solo podía significar una cosa que hacía que Guillermo no supiera cómo controlarse. Y es que ese era precisamente el asunto. No sabía. Esta era su primera vez. A Samuel no le quedó ni la más ligera duda de eso. Estaba seguro. Esta tenía que ser la primera vez de Guillermo. No había que ser un genio para darse cuenta que él estaba con todas las emociones desbordadas. No era la primera vez que Samuel le arrebataba la inocencia a alguien, eso era claro. Pero sí era la primera vez que lo hacía con una persona que verdaderamente le importaba. No era la primera persona que le había importado. Los recuerdos de Tony llegaron hasta él como un cubo de agua fría. Aquella también había sido su primera vez, y había sido la peor experiencia que en tantos años no había podido borrar. Ahora no sabía qué hacer. Sentía miedo. Temía no estar a la altura para Guillermo. Temía hacerle daño. Temía que aquello no fuera lo que él esperaba. Pensó en preguntarle. Así saldría de dudas. Aunque estaba completamente seguro. La actitud de Guillermo era completamente la de una persona sin la más mínima experiencia. Él simplemente tenía que calmarse. La experiencia que él había tenido con Tony había sido un asco. Pero había una abismal diferencia. Tony no sentía nada por él. Samuel quería el Guillermo. Él lo amaba. Qué palabra tan fuerte, tan complicada, pero en ese momento era tan cierta. Sabía perfectamente que él jamás dañaría a Guillermo y se encargaría de que ese momento fuera para él completamente especial. Un botón ya estaba abierto. Un cierre bajó lentamente y de un momento a otro el pantalón de Guillermo ya no estaba. Samuel se quedó unos segundos embobado frente a la visible erección que se notaba bajo esos boxers azules que se moría por arrancar. Pero sabía que debía de mantener la calma. Y por un lado, amaba estar con Guillermo y convertirse en su primera vez. Y por el otro, su perversión y mente sucia deseaban tener esas firmes piernas por encima de los hombros de una buena vez. No era saludable pensar de esa manera. Al menos no para su cordura. Y menos cuando Guillermo estaba hiperventilado debajo de él de forma nerviosa. Deslizó el boxer de Guillermo lentamente. Casi pudo escuchar un leve gemido de su adorable e inexperto novio, que trató de ahogar. Cuando la suave tela de su ropa rozó su erección. Pero aquí solo uno era inexperto. Y pronto Guillermo no podría reprimir más esos sonidos.
Guillermo perdió la cabeza en un segundo. Y es que los labios de Samuel sabían perfectamente lo que hacían. Él era un experto y no temía hacer uso de sus habilidades. Samuel lo tenía tocando el cielo repetidas veces. Y es que sentir la humedad de sus labios en su miembro a punto de estallar era demasiado para Guillermo. Y es que ese chico que tenía por novio tenía una boca letal. No cabía duda que lo estaba matando. Pero Samuel sabía que si quería que Guillermo aguantara todo lo que aún estaba por venir, debía ir con más calma. Y aunque tener la erección de su novio apasionada entre sus labios y escuchar sus gemidos ahogados en la gloria, tuvo que detenerse a pensar. Ahora había otras cosas más importantes que necesitaban su atención. ¿Dónde mierda estaba el lubricante? Samuel saltó de la cama, haciendo que Guillermo abriera los ojos de par en par entre jadeos. Aún estaba recuperándose de las sensaciones que Samuel había provocado en él con tan solo sus labios y su lengua. ¿Sucede algo? La mirada curiosa de Guillermo seguía a Samuel por toda la habitación, mientras éste buscaba frenéticamente en todos los cajones. Nada, cariño, solo hay algo que necesito. ¿Qué cosa? Samuel pensó unos segundos si debía responder. ¿Lubricante? Los ojos de Guillermo se abrieron de par en par. ¡Mierda! Hasta ese momento, posiblemente, Guillermo no había tenido conciencia de lo que estaba a punto de suceder. Y de nuevo el miedo de que por varios minutos de intenso placer había perdido, regresaba con aún más fuerza. De nuevo Samuel había visto el miedo en su rostro. Y después de encontrar en un cajón de la jodida mesita de noche aquello que buscaba, se acercó a él lentamente para posarse sobre él y depositar un suave beso en su frente de forma cariñosa. Yo jamás haré algo que te dañe. Solo quiero que jamás olvides eso. Depositó un beso más, lento y suave, en sus labios, para separarse solo un poco. Yo te amo. Y en ese momento, el corazón de Guillermo se sintió estallar. Esas 3 simples palabras habían retumbado tan fuerte en su cabeza que casi lo tenían mareado. Y es que jamás imaginó que alguien, mucho menos Samuel, le iba a decir que lo amaba. Era por mucho lo más hermoso que había escuchado jamás. Pero por más que lo intentó, no pudo responder de la misma manera. Y no es que no lo sintiera. Guillermo también lo amaba, con esa sensación acojonante, con esa intensidad que duele, que sacude, que alimenta el alma. Pero no se atrevía a decirlo. ¿Por qué? Eso ni él lo sabía, aunque para su tranquilidad
Su silencio no había sido tomado por Samuel de una mala manera. Los besos se volvieron a intensificar, y en un hábil movimiento, Samuel terminó por sacarse lo último que le quedaba de ropa enfrente de la mirada de Guillermo. Ahora estaban en la misma condición, completamente desnudos, a punto de llevar a cabo ese acto maravilloso, tan lleno de amor. Para Guillermo era su primera vez, eso era claro. Pero se podía decir que, aun con la cantidad de personas que habían desfilado en su cama, para Samuel esa también era la primera vez. La primera vez con amor. Samuel tenía claro que si no quería dañar a Guillermo, debía ir lento. Aun con lo mucho que aquello iba a costarle, y es que deseaba a ese odioso novio suyo, lo deseaba locamente. Tomó el bote de lubricante con una mano, sin romper en ningún momento los besos y caricias en el cuerpo de Guillermo. Fue solamente cuando se escuchó el sonido de la tapa abrirse que Guillermo abrió los ojos, para toparse con Samuel, esparciendo el contenido en 2 de sus dedos. Joder. Guillermo solo podía cerrar los ojos y apretarlos con fuerza. Sabía que si miraba tan solo un poco, no iba a poder continuar por el miedo y nerviosismo. Así que decidió no ver nada y concentrarse en ese te amo que acababa de escuchar de los labios de su novio. Fue inevitable una visible mueca de dolor y un ligero gemido cuando sintió uno de esos dedos invadiéndolo. Samuel estaba preocupado, eso era claro, pero sabía que si iba de forma lenta, aquello iba a salir bien. Después de todo, él lo sabía. Lo había hecho montones de veces. Se movió lentamente y con cautela. Y cuando sintió que el cuerpo de Guillermo se relajaba, un segundo dedo siguió al anterior. Esta vez Guillermo no pudo reprimir un ligero grito. Samuel se detuvo inmediatamente. Sabía que tenía que dejar que Guillermo se acostumbrara a aquella sensación nueva para él. Nuevamente su cuerpo pareció relajarse. Samuel empezó con lentos movimientos, con los cuales al parecer Guillermo cada vez se sentía más cómodo. Un tercer dedo se unió a los demás, y Guillermo ni siquiera pareció notarlo. Eso tranquilizaba a Samuel, aunque también era verdad que no es que le gustara presumir, pero lo que él tenía para la satisfacción de Guillermo era mucho más grande que esos solo 3 dedos. Aún así, Samuel consideró que aquella ya era suficiente preparación, más aún cuando los gemidos de dolor ya no eran precisamente eso. Retiró sus dedos, provocando en Guillermo un gracioso sonido de desacuerdo. Samuel
se apresuró a tomar el pequeño paquetito color plateado que había tomado del cajón junto al lubricante. Los preservativos jamás podían faltar en su cajón. Cuando Guillermo escuchó el ligero sonido del paquete romperse, elevó la mirada inmediatamente. ¿Qué haces? Es un preservativo. No lo uses. Samuel arqueó la ceja con una mirada de desconcierto. ¿Pero qué dices? ¿Estás seguro? Samuel podía meterse con media España y medio Londres juntos, pero no era tonto y se cuidaba siempre, además de hacerse chequeos médicos de forma constante. Sabía que estaba perfectamente sano y era claro que, al ser su primera vez, tampoco Guillermo tendría algo contagioso de la cual preocuparse. Aún así debían de estar seguros. ¿Tienes alguna enfermedad que contagiarme? No. Pues yo tampoco. Y no es como si fuera a quedar embarazado. Así que simplemente no lo uses. No hizo falta decir más. El pequeño paquete terminó en algún lugar sin importancia en el suelo. La respiración de Guillermo de nuevo se volvió pesada. El aire en la habitación parecía insuficiente, aún con el frío que debía de estar haciendo afuera. Dentro de esas 4 paredes, el calor era tal que al cabello de ambos se les pegaba en la frente con sudor. Samuel se acercó al rostro de Guillermo, dándole un suave y largo beso, mientras entraba en él muy lentamente. Guillermo no pudo evitar una mueca de dolor y un ligero grito que fue ahogado con los labios de Samuel. Y es que aún con la preparación, aquello dolía mucho. Definitivamente Samuel tenía algo con que presumir y alardear. Se detuvo inmediatamente al ver la cara de sufrimiento de Guillermo. Pero él abrió inmediatamente los ojos. ¡No te detengas! Pero es que tú... ¡Joder, Samuel, sigue! Y es que Guillermo pensaba que, mientras más rápido se acostumbrara a aquella enormidad en su interior, más pronto terminaría la tortura y empezaría lo bonito. Aquello tan placentero de lo que hasta ese momento solo había escuchado hablar. Quizás que Samuel sabía muy bien lo que hacía, que Guillermo estaba siendo muy valiente. Pero después de unos minutos aquello ya no dolió tanto, y Samuel pudo moverse con mayor libertad, aunque aún muy lentamente. Empezó a entrar y salir de él de forma lenta pero profunda, logrando en Guillermo varios gemidos que ya ni siquiera estaba luchando por esconder. Su cordura se había ido a la mierda. Los jadeos por parte de ambos inundaban la habitación. Guillermo gimió, gritó, incluso varias risas nerviosas
que parecían muy fuera de lugar salieron de su boca. Aquellas eran demasiadas sensaciones juntas. Y cuando Samuel tocó en su interior un punto que ni siquiera sabía que tenía, aquella situación se volvió delirante. Un fuerte y ronco gemido escapó de sus labios, y su cuerpo se arqueó de forma inevitable. No sabía qué narices había sido eso, pero sí lo repetiría. Vaya que se lo agradecería, y claro que Samuel lo hizo. Con cada vaivén, ambos sentían la gloria. Samuel sentía que sus piernas temblaban, mientras no dejaba de embestir cada vez con más fuerza el cuerpo de ese hermoso ángel, tendido debajo de él. Sentía que el corazón le saldría por la boca, y definitivamente no aguantaría mucho más. Al parecer Guillermo tampoco, quien se estremecía debajo de él frenéticamente. El orgasmo los barrió sin previo aviso, sin tregua, sin contemplaciones, provocando en Guillermo un fuerte gemido con el nombre de Samuel, mientras su cuerpo prácticamente se convulsionaba. Aquello había sido demasiado fuerte, demasiado intenso, demasiado placentero para ser verdad. Su orgasmo terminó con un completo desastre entre sus vientres. Por su parte, Samuel sintió el orgasmo de Guillermo con profunda intensidad, y esa presión logró que terminara dentro de un novio y sintiendo que todo dentro de aquella habitación daba vueltas a su alrededor. Samuel prácticamente se desplomó sobre Guillermo, para después tumbarse a un lado de él, completamente exhausto. Después de un momento en el que la habitación dejó de dar vueltas en su cabeza, Samuel se giró para contemplar la más hermosa y perfecta visión de su novio, completamente sudado, enrojecido, despeinado, perfecto. «Te amo», fueron las palabras que salieron de la boca de Guillermo. Totalmente sinceras, totalmente ciertas, y aunque fuera muy cliché, este no podía haber sido el mejor final para tan bello acto de amor.